hace la siguiente pregunta. Como jóvenes cristianos, ¿por qué nos recomendarían amar y servir bajo el cuidado de nuestros responsables en el contexto de la iglesia local? ¿Por qué nos recomendarían amar y servir bajo el cuidado de nuestros responsables en el contexto de la iglesia local? Versus amar y servir sin estar bajo el cuidado, o versus... Supongo, o quizá ir por libre, tomar sus propias decisiones, enfocar sus objetivos. O sea, sería como recomiendas amar y servir estando bajo sujeción a nuestros pastores, a nuestros líderes. Entiendo Bueno, que sí. La palabra nos manda a estar sujetos a nuestros pastores. Yo creo que pudiéramos comenzar ahí y pudiéramos casi dejarlo ahí. Hay un mandato de la palabra: sujetaos a vuestros pastores, pues ellos velan por vuestras almas y han de rendir cuenta por esas almas. Entonces, la primera razón sería porque Dios así nos manda, Dios así nos ordena. En términos prácticos, el joven, yo fui joven también, está aprendiendo, está cosechando experiencia. Y muchas veces como jóvenes nosotros pensamos que lo podemos hacer todo, pero no lo sabemos todo. Decía un profesor de medicina mío cuando yo estaba en la universidad: si la vejez pudiera y si la juventud supiera. Entonces, los años dan experiencia y la juventud tiene mucha energía, pero hemos visto mucha gente joven con toda esa energía hacer mucho daño, porque tenían mucha pasión, mucha energía, poca experiencia, y experiencia de vivencias, y por tanto hacer mucho daño a iglesias y a ovejas. Entonces, una razón es para que ese liderazgo de más edad le pueda pasar el legado, la experiencia, la dirección, ayudarlo a madurar, corregirlo, aconsejarlo, pastorearlo, mientras ellos van adquiriendo dicha experiencia. Y uno de los problemas de la generación de hoy, y en las iglesias está ocurriendo eso, es que las iglesias modernas se quieren considerar desconectadas de la historia de la iglesia. Y nosotros no somos una iglesia que existe independiente en el tiempo. Nosotros representamos un solo pueblo con una sola historia de principio a fin, y Dios ha ido pasando un legado de generación en generación y nos ha ido dejando maestros en el pasado con biografías, con legados, con sermones, con enseñanzas. Y de esa misma manera hoy está pasando la misma cosa. Hay gente que va adelante, que está pasando un legado a la generación que viene detrás, y que en la medida en que nosotros echamos mano de ese legado, de lo que van adelante, yo voy enriqueciendo mi vida, y en esa misma medida no necesariamente tengo que cometer los mismos errores que otros cometieron. Entonces allá viene una razón práctica, una teológica de que la palabra me manda, y una práctica de cómo es que se da mi aprendizaje, bajo el tutelaje de otros que van delante de nosotros. Pensando en... Si dice él, dijo los jóvenes, como que él es un joven el que hizo la pregunta. Yo pienso que a veces lo que me han dicho algunos jóvenes es en ese sentido de que ellos tienen muchas iniciativas, ideas, posibilidades, oportunidades, y sienten un poco como que a veces nosotros que estamos sobre ellos los estamos frenando, y se sienten frenados y se sienten detenidos. A veces puede ser simple y sencillamente porque no tenemos la confianza de soltarlos y que vayan a hacer algo, que se vayan a meter en un lío, que es un poquito lo que decía ahorita Miguel. Yo creo que también en ese sentido, nosotros que estamos discipulando jóvenes, debe venir un momento donde dentro del discipulado tú das oportunidad a que los jóvenes practiquen, se equivoquen, hagan cosas, y soltar un poco a veces ese freno, porque sí creo que como viejos a veces tendemos a querer tener seguridad y controlar ahí un poco, y hay que soltar también a veces la rienda. Eso es un aspecto. En el otro aspecto, creo que si es un hombre que siente que tiene un llamado, yo le daría mayor importancia a que esa persona se gane el derecho a tener la oportunidad de seguir su propia visión. Porque al menos en mi experiencia personal,
si Dios te ha llamado a tener una gran responsabilidad, tienes que aprender a estar muy sujeto muy sujeto a alguien más. En otras palabras, tienes que ser muy responsable para con esa persona. Entonces si es una persona que tiene un deseo de servir, yo creo que una de las cosas más valiosas en términos de carácter es que esa persona se concentre no tanto en encontrar su ministerio o sus iniciativas, sino decir, yo voy a servir a este hombre y yo voy a ser fiel aquí, porque es una manera de modelar lo que luego ya no va a estar ese hombre ahí, pero él va a tener que seguir en esa misma independencia y sumisión, pero ahora del Señor. Entonces, un poco como el padre y el hijo. O sea, yo quiero instruir a mi hijo a que entienda, hijo, yo te estoy pidiendo esto, confía en mí. Eventualmente yo ya no voy a estar y tú vas a ser el padre. Entonces, en ese modelaje, creo que es importante que un hombre sea fiel, sirviendo la visión de otro, para luego ganar el derecho de parte de Dios que le dé su propia visión y lo lleve a cabo. Ese principio de liderazgo, de entrenamiento, de formación, de cómo Dios forma un líder, se me hace que es importante. Y es una prueba también. En la formación de liderazgo siempre el tema es las pruebas, las diferentes pruebas que el Señor te va a poner. Y yo creo que el estar pacientemente esperando y sirviendo la visión de otro hombre es una prueba fundamental para un líder joven, especialmente si tiene un llamado después a ejercer un liderazgo o una responsabilidad grande. Siempre se ha dicho que nadie puede ser un gran líder sin ser primero un gran seguidor. Y si tenemos duda, preguntémosle a Moisés. 40 años sirviendo al suegro para luego servir al pueblo. Ya Moisés aprendió sujeción al suegro por muchos años antes de poder liderar al pueblo de Dios. De manera que eso es una manera de cultivar la humildad, la sumisión, para luego saber cómo liderar. Eso es importante. Amén. Sí, pienso también en el rey David, ¿no? Los años que él estuvo penando siendo el rey sin ser rey. Bueno, es un excelente ejemplo de lo que es saber esperar el tiempo de Dios, porque a veces el joven no quiere esperar el tiempo de Dios por la pasión y el fuego que tiene, y muchas veces también porque hay mucha necesidad allá afuera. Y si hay algo que tenemos que recordar, que la necesidad nunca constituye el llamado de Dios en sí mismo. Solamente el llamado de Dios constituye el llamado de Dios. Cuando Cristo baja a la piscina de Bethesda, habían cientos de enfermos. La necesidad estaba ahí por cientos, sanó a uno solo, porque la necesidad no constituye el llamado de Dios. Cristo le dio de comer 2 veces al pueblo en Galilea, en el área donde ministró, 2 días. Cristo pudo haber puesto una panadería y haberle dado de comida, pero eso no fue el llamado de su Padre. Cuando Cristo termina su vida, no dice, gracias Padre porque sané a todos los enfermos, gracias Padre porque le di de comer a todos los hambrientos, pero Él dice algo más o menos como esto, gracias Padre porque hice como tú me mandaste. Y esa es la clave.